En el capítulo 2 lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo estaban gestionadas las colonias. No voy a enumerar una por una qué colonia pertenecía a qué gran potencia europea. No os olvidéis que no solo son los países europeos los que intentan construir imperios, también Estados Unidos coloniza y también Japón va a empezar su colonización en el extremo oriente asiático, pero sobre todo serán las grandes potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, las que intenten conquistar buena parte del mundo para desarrollar su estructura económica. Otras potencias más pequeñas o antiguas grandes potencias como España y Francia seguirán teniendo pequeñas colonias en algunos lugares de África o de Latinoamérica. Sabemos que España perderá casi todos sus territorios coloniales en el siglo XIX. Bien. Debéis de hacer un mapa con todas las potencias coloniales, con los diferentes territorios que van conquistando, y debéis de también hacer un cuadro en el que incluyáis los lugares que conquista cada una de esas metrópolis o potencias europeas. Un suceso fundamental dentro de lo que es el colonialismo y el imperialismo es la llamada Conferencia de Berlín, que se dio en Berlín entre 1884 y 1885. ¿Por qué es tan importante la Conferencia de Berlín? Porque allí los países europeos, sobre todo los principales países europeos, van a repartirse el mundo. Van a decidir que la forma que van a tener de conquistar es el que llegue primero se va a quedar el territorio al que llega. Por eso, a partir de la Conferencia de Berlín va a haber una aceleración de la conquista y del colonialismo, porque el primero que llegaba se quedaba con la tierra que conquistaba. La Conferencia de Berlín hablará sobre todo del reparto de África, pero no solo África es un gran lugar o un gran pastel que debe ser repartido. También China. China es un imperio que no va a ser conquistado del todo, pero sí las potencias europeas. Ahí vemos a Gran Bretaña, Alemania, Prusia, que luego se convertirá en Alemania. Vemos también a Rusia, vemos a Francia y vemos a Japón. Todas ellas van a querer asentarse en la costa china. China es un país inmenso, ya el país más grande del mundo en aquella época. Un país milenario, un país muy rico, un país con mucha población y con muchas materias primas. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer todas estas potencias que estamos viendo en la imagen? Asentarse en los puertos de la costa china para de esta forma conseguir materias primas y también poder vender los productos que hacen, elaborados que hacen en sus propios países. China es un lugar que repartirse, un gran país. África va a ser también un continente entero repartido por los colonizadores. Ahí vemos la imagen de un gran colonizador que conquista África de norte a sur. Hay muchas caricaturas e ilustraciones en la época que hablan de la avaricia, de la codicia de Inglaterra, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, como un pulpo que va conquistando medio mundo, o como en la derecha vemos a un colonizador que se apoya sobre los hombros de un campesino que va a trabajar para él. Tanto ingleses como franceses como alemanes van a explotar de una manera forzosa y con muy malas condiciones de trabajo las colonias que vayan conquistando. No todo va a ser fácil para los europeos, porque en algunos momentos de la historia sí que va a haber pequeñas luchas de oposición al dominio colonial. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX podemos encontrar la guerra del opio en China, donde los chinos son completamente destrozados por los ingleses. El opio, vamos a bajarme, era una droga prohibida en algunos países en aquel momento, pero que generaba muchísimos beneficios económicos. O a finales del siglo XIX, principios del XX, en China también hay un movimiento nacionalista, que son los boxers, que van a intentar oponerse a todas esas colonias y factorías que se están asentando en la costa de China, pero que será también derrotada por las potencias europeas que se unirán para acabar contra esta insurrección. En India,
Por ejemplo, tenemos la rebelión de los cipayos, indios que han sido contratados para el ejército inglés de la India, pero que se rebelan contra sus amos ingleses. La rebelión de los cipayos será muy importante, pero finalmente también serán derrotados. Como veis, no solo en Asia, sino también en África, va a haber diferentes movimientos de protesta y de rebelión, algunos armados y violentos. La mayoría de ellos serán derrotados por los países colonizadores. Ahí vemos la gran artífice del colonialismo, Victoria I de Inglaterra, la reina Victoria. El siglo XIX en Inglaterra va a ser el siglo de la Inglaterra victoriana. La reina Victoria, bajo su mandato, longevo mandato que durará décadas y décadas y décadas, conquistará o tendrá bajo su dominio y su influencia medio mundo. Inglaterra se convertirá en la primera potencia política y económica del mundo, gracias a su armada, gracias a sus barcos, gracias a su ejército y gracias también a todos los territorios que ha ido conquistando. No podemos olvidar que colonialismo también se da en Estados Unidos en el siglo XIX. Estados Unidos a principios del siglo XIX era un territorio muy estrecho. Las llamadas 13 colonias que estaban en la costa este del actual Estados Unidos. A lo largo de todo el siglo XIX, estas colonias se irán extendiendo gracias a una política de guerras de conquista. Van a ir conquistando todo el territorio central y occidental de el actual Estados Unidos. Irán desplazando a los nativos originarios de esa parte de América, a los llamados indios, a las tribus indias, a los Sioux, a los apaches, a los iroqueses, a todas esas tribus que nos suenan o que conocemos, y las irán exterminando, no solo desplazando hacia el oeste, sino también exterminando. A su vez, librará guerras o comprará territorios a Rusia, comprará territorios también a España, conseguirá territorios de España y de Francia, o librará guerras contra México a través de las cuales conquistará, por ejemplo, toda Texas, parte de Arizona, parte de California, muchísimos territorios. Así pues, Estados Unidos se convertirá en un país también colonizador y conquistará medio continente. ¿Cómo se administraba una colonia? En primer lugar, lo que había que hacer era explorar. Los colonizadores exploraban, hacían viajes científicos a través de geógrafos, de exploradores, de aventureros, que iban adentrándose en el territorio, iban haciendo mapas, iban haciendo diarios y escribiendo lo que veían. Una vez que estos exploradores dejaban constancia de cómo era el territorio, qué es lo que estaba ocurriendo allí, llegaban después los ejércitos privados o estatales, que gracias a esa superioridad tecnológica y militar de lo que hemos hablado, y también a las diferentes rivalidades indígenas de las que se aprovechaban estos europeos, conquistaban el territorio, empezaban por la costa y penetraban sobre todo a través de los ríos para conquistar también el interior de los continentes. Había diferentes tipos de diferentes tipos de territorios conquistados. Uno de ellos eran las colonias de explotación. Sobre todo allí se hacía una explotación económica, obtención de materias primas gracias a la mano de obra barata. Había muchísimas plantaciones, grandes plantaciones, donde se empieza ya a cultivar el monocultivo de un solo cultivo. También son lugares donde se hallan muchos minerales que se van a utilizar en esa segunda revolución industrial. La metrópoli, o sea, el país colonizador, monopolizaba la economía, ocupaba el territorio y también lo administraba. Mandaba a sus funcionarios, mandaba a sus virreyes, mandaba a sus gobernadores europeos para conquistar y para administrar esta colonia de explotación. Bien. Otro tipo de administración diferente son las concesiones. Lugares donde todavía se mantiene la independencia, son territorios independientes, pero a esos territorios independientes, como China, no les ha quedado más remedio que
conceder grandes ventajas económicas a los países que se han adentrado allí. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón han conseguido un montón de beneficios económicos inusuales para la época, y gracias a esos beneficios y a esas concesiones económicas pueden comprar y vender productos con muchísima facilidad en un territorio que en teoría sigue siendo independiente como China. Y por último, los protectorados, donde las metrópolis van a proteger, entre comillas, el gobierno indígena. Va a seguir siendo independiente, Marruecos, Egipto, pero va a estar bajo tutela del gobierno de la metrópoli, que va a hacer un gobierno paralelo. Esto significa que estos países que son protectorados, en definitiva, no van a poder decidir cuál es su destino, no van a poder decir qué es lo que quieren hacer, si no son aprobadas estas decisiones por la metrópoli que les está condicionando y que les está tutelando. Un momento fundamental del colonialismo es la construcción del Canal de Suez en 1879 entre Inglaterra y Francia. Con esto consiguen, no sé si lo lográis ver muy bien, que los barcos europeos no tengan que dar la vuelta a todo el continente africano, sino que puedan atravesar el Mediterráneo, cruzar el canal artificial de Suez y aparecer ya directamente en el Mar Rojo y llegar con mucha más celeridad, con mucha más velocidad a las grandes colonias que había en Extremo Oriente, a Indochina, a India, a las Indias Orientales, de los Países Bajos, incluso a Australia. Es un avance en tiempo muy importante y es un avance que todavía se sigue utilizando porque, como sabéis, bueno, aparte de los barcos petroleros que traen hoy en día petróleo de toda la zona de Arabia Saudí, de Irak y de Irak, atraviesan el Mar Rojo y cruzan el Canal de Suez. Ahí vemos otra imagen del Canal de Suez en el momento de su inauguración y los barcos o fragatas que lo atraviesan. De esta forma, Inglaterra, Gran Bretaña, Londres, la metrópoli, ¿veis?, que tiene además diferentes territorios en el camino hacia la India, que es esto de aquí, consigue acortar mucho el viaje. Gibraltar pertenecerá a la Gran Bretaña, Malta también, Chipre, Suez, Adén y finalmente Bombay, que es la puerta de entrada a ese gran continente que es la joya de la corona inglesa, que es la India. Materias primas que van a obtener los colonizadores: el zinc, el estaño, el níquel, la hulla, el grafito, que son minerales, el hierro, piedras preciosas que no existen en Europa o han desaparecido porque ya ha habido demasiada explotación. Otras materias primas, pues el café, como veis ahí, el cacao, el azúcar, el té, el caucho, los diamantes, el cobre, el oro, el carbón. Al fin y al cabo, había muchos objetos, muchas materias primas que no existían en Europa o se habían agotado y los europeos las necesitan para esa revolución industrial, para sus fábricas, para su producción industrial. Gracias a la publicidad, esos productos elaborados que se van a realizar con las materias primas que han sido obtenidas en África, en Asia o en Latinoamérica se venderán en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en un montón de lugares del mundo. La publicidad va a ejercer un papel fundamental en lo que va a ser la creación de una sociedad que consumirá productos elaborados y baratos, porque al principio son productos de lujos, pero luego se abaratarán los precios gracias a la producción en cadena en las fábricas europeas y gracias a la obtención de unas materias primas muy baratas, porque vienen de países lejanos con una mano de obra esclavista o muy a un precio muy bajo.